Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha formigueiro. Trocou. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha formigueiro. Oi. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha formigueiro. ¿Por qué es importante este foro? ¿Qué significa para vos? Y en el contexto latinoamericano, ¿qué implica? ¿Cuáles son los desafíos, ¿no?, de cara a Río +20? Estamos en este momento en un nuevo momento histórico en el cual hay una profunda crisis del capitalismo, que es una crisis probablemente por primera vez global en el sentido de que abarca a la totalidad del modo de producción capitalista en diferentes manifestaciones en diferentes partes del mundo, pero simultáneamente en una situación en la cual esto ocurre cuando estamos confrontando en una forma muy clara los límites del planeta. Esto quiere decir que hay una crisis profunda en la lógica interna de producción del capitalismo y una crisis en sus mecanismos de regulación, porque por una parte la liberación neoliberal ha llevado a una situación en la cual la capacidad regulatoria de los estados ha sido disminuida de tal manera que es una especie como que el monstruo de la lógica mercantil ha sido desatado y no es controlado. Y por otra parte este tema que es absolutamente novedoso, que es el tema de la relación de esta lógica de acumulación, de crecimiento sin fin, habiendo llegado al límite y a la imposibilidad de continuar en esa dirección. Entonces, ante esta profunda crisis nos encontramos ante la gran interrogante de cuáles son las alternativas, cuáles son las salidas, cuáles son las propuestas que están en el mercado. Obviamente, desde el punto de vista de la lucha de los pueblos y de los críticos del capitalismo, está formulada la necesidad de que esta crisis sea un momento de ruptura que nos permita no solo pensar, sino avanzar en la construcción de una sociedad postcapitalista. Desde el punto de vista del sistema de Naciones Unidas, desde el punto de vista de las corporaciones transnacionales, desde el punto de vista de prácticamente la totalidad de los gobiernos del planeta, de lo que se trata es, por el contrario, de ver qué tipo de soluciones se pueden dar para recomponer el capitalismo en un doble sentido. Recomponer el capitalismo en términos de buscar nuevas vías, nuevas rutas, nuevas modalidades de acumulación, fundamentalmente para el capital financiero, y por otra parte la recuperación de la legitimidad perdida, porque el deterioro de las condiciones de vida, la creciente desigualdad y los efectos de la crisis en términos de empleo, de pérdida de lo público, etc., están afectando a través del planeta la legitimidad del sistema capitalista, de la lógica del capitalismo, y hoy cada vez más la gente ve, inclusive los periódicos financieros como Financial Times, etc., están hablando de crisis del capitalismo, están hablando de la crisis financiera, la crisis económica, ni siquiera la crisis del neoliberalismo, sino crisis del capitalismo, y eso obviamente tiene implicaciones muy importantes. Entonces, ante esta extraordinaria coyuntura, el momento de la cumbre de Río +20 es extraordinariamente importante porque es un punto de encuentro donde se pretende lanzar y legitimar la propuesta de que la economía verde es la solución a todos estos problemas. Es la solución desde el punto de vista de garantizar la recuperación de la producción y la recuperación de la acumulación por parte del capital financiero, pero por otra parte es la forma de relegitimar el capitalismo en términos de vestirse de verde y presentarse como defensor de los intereses de la madre tierra, de la naturaleza, de los pueblos, de la equidad, del pleno empleo. O sea, si uno ve los documentos de la economía verde, prácticamente no hay ninguna demanda humana que no esté incluida en una forma absolutamente ficticia y absolutamente deshonesta, en el sentido de que no hay ninguna discusión en relación a cuáles son las causas por las cuales nos encontramos en la situación que nos encontramos. No hay ninguna discusión sobre el tema de las corporaciones transnacionales y su poder, no hay ninguna discusión sobre el tema de las implicaciones del deterioro o colapso de la democracia, no hay ninguna discusión sobre los
temas de la imposibilidad de un crecimiento sin fin en un planeta limitado, etcétera, etcétera. Entonces es un conjunto de palabras que hacen referencia a discursos y a cosas que se vienen demandando, pero que en la medida en que no tocan nada de lo fundamental, de las causas y del mecanismo de reproducción de ese tema, no tienen posibilidad alguna. ¿Considerás que de alguna manera se está viviendo una recolonización del continente al calor de la privatización de los bienes comunes y del extractivismo? Es un patrón de colonización obviamente diferente a la colonización anterior, ¿no? Antes la colonización era una colonización territorial en el sentido de ocupación territorial política de otro país, de otro territorio, de otros pueblos. Hoy la colonización es una colonización que hace fundamentalmente calidad. Y eso es diferente, pero obviamente hay un proceso de recolonización, de sometimiento de pueblos, de territorios, de bienes en todas partes del mundo, y eso está avanzando aceleradamente, y en la medida en que se profundiza la crisis, más rápido por ese proceso. ¿Cómo ves en tu país, en Venezuela, la tensión entre gobiernos que aparecen como post-neoliberales y una agudización, al igual que en Bolivia o Ecuador, del extractivismo? ¿Cómo ves esa tensión? Si uno ve las estadísticas de la CEPAL en relación a qué ha pasado en América Latina en los últimos 10 años, en términos del componente primario exportador de primario exportador en el comercio exterior, uno ve el papel de los bienes primarios en el conjunto de la economía y uno borra la lista de los países y ve simplemente la estadística, no es posible distinguir entre gobiernos no liberales, gobiernos llamados progresistas, socialdemócratas y gobiernos llamados de izquierda o revolucionarios. En todos los países ha habido un incremento de la lógica extractivista y el componente primario exportador en el comercio internacional ha crecido. Entonces, esto obviamente es un problema extraordinariamente complejo. Obviamente nadie puede pretender que en Venezuela se pueda tomar una decisión de cerrar los pozos de petróleo y a partir de determinado momento decir somos un país post-petrolero, pero la necesidad de pensar en una alternativa al capitalismo pasa necesariamente por pensar una alternativa al patrón extractivista y esta lógica productiva depredadora, destructora de la vida. Podemos tener toda la lógica política redistribucionista, participativa, etc., pero si no toca este aspecto fundamental de la construcción de la lógica productiva, terminamos teniendo una especie de lógica estatista, rentista, redistributiva, montada sobre el mismo patrón productivo heredado del capitalismo, y eso no va a ninguna parte.